Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Una vez más, servidor Rafael Santibáñez y Democracia, otra vez lo dije al revés, Democracia y su servidor Rafael Santibáñez, estamos aquí para comentar con ustedes un capítulo más de Ciencia Ciudadana. ¿Verdad, Democracia? Eso, muy bien. Bueno, pues en el capítulo anterior recordarán ustedes que dijimos que en esta ocasión íbamos a hablar de la reforma de las telecomunicaciones. ¿Por qué de ese tema? Bueno, sin duda es un tema de actualidad. Hoy en día, pues mucha gente está pendiente de esta reforma de las telecomunicaciones que ha recibido muchísima difusión. Y, entre otras cosas, hay quien ha dicho, bueno, mucha gente ha dicho, que esta reforma de las telecomunicaciones, en síntesis, va a traer entre sus beneficios que impulsará la productividad y el crecimiento económico del país. Por eso quise hacer referencia a este tema. ¿Por qué? Bueno, quienes no han visto capítulos anteriores o lo hayan hecho viendo solo los últimos, pues quizás no tengan muy presente que lo que yo estoy sosteniendo y que es lo que pongo en mi libro, es que para salir de la pobreza, que yo considero es el principal problema que hoy enfrentan los mexicanos, no es cuestión de tener prioritariamente mayor crecimiento económico. Nótese que digo prioritariamente. El crecimiento económico siempre será bienvenido y hay que buscarlo. Pero para derrotar este crecimiento de la pobreza, la verdad es que el camino no es a través de tener mayor crecimiento económico, que pueda ayudar quizás, pero no es ese el punto. México es un país, ¿cómo le llamo? Cuyo tamaño de la economía es importante. He dicho ya en capítulos anteriores que somos el 15º lugar o 14º lugar mundial en cuanto al tamaño de la economía. No somos cualquier país, somos un país con una economía fuerte, que además en términos macroeconómicos es sólida. Entonces, ¿por qué hay tanta pobreza? El punto medular es la inequidad en la distribución del ingreso. Ahí sí México ocupa los últimos lugares a nivel mundial. Así que si nosotros estamos esperando, como de hecho el gobierno ya me lo demostró con su respuesta que me dio al memorándum, en el que yo cuestioné a Enrique Peña Nieto de cómo iba a hacer que ganáramos más los mexicanos por nuestro trabajo, sí saludaba con beneplácito la reforma laboral que va a reducir los ingresos de los mexicanos. Me contesta que va a lograr que ganemos más por nuestro trabajo, no él, sino a través del presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con altos niveles de crecimiento económico y de productividad. Demostramos en los capítulos anteriores que hay países que tienen crecimientos más bajos que nosotros. Ahí está Noruega, ahí está Nueva Zelanda, y tienen un nivel de vida muy superior al nuestro. No, señores, el asunto no es, para resolver la pobreza, principal problema de nuestro país, que tengamos un alto crecimiento económico. Luego entonces, si nos dicen que la reforma de las telecomunicaciones lo que está buscando es que haya esa productividad y alto crecimiento económico, porque así va a haber más empleos y vamos a vivir mejor, mentira. Mientras no se resuelva la inequidad en la distribución del ingreso, el beneficio que nos pueda traer esta reforma de las telecomunicaciones va a quedar, como de costumbre, en poquitas manos. Que eso es lo que ha venido sucediendo a nuestro país y en muchos otros países del mundo. Por eso vamos a hablar de la reforma de las telecomunicaciones. Que traiga crecimiento económico es muy probable, pues ahora se permitirá, entre otras cosas, la inversión al 100% de dinero o de capital extranjero, inversión extranjera directa en el ramo de las telecomunicaciones. ¿Y cómo no le van a entrar? Es un negocio muy jugoso. Aquí vamos a tener mucho capital extranjero, que va a aumentar el número de competidores y que eso puede bajar los precios de los servicios. Por supuesto, es muy probable. Pero yo aquí preguntaría, ¿qué monopolios no hay en otras actividades? ¿Qué acaso en la producción de huevo no hay monopolio? Lo hay. En la producción de pan, quizás sea el peor de todos los monopolios, lo hay.
En la distribución, la producción y distribución de la carne, lo hay. Productos lácteos, lo hay. México es víctima de un sinnúmero, una serie importante de monopolios. La verdad es que nuestro mercado está dominado por monopolios. Y el de las telecomunicaciones no es la excepción. ¿Qué no se deberá esta urgencia de tener esta reforma de las telecomunicaciones a que los ricos, Televisa, TV Azteca por un lado, las televisoras, Carlos Slim por el otro lado, con la telefonía móvil y fija, no se han logrado poner de acuerdo en cómo repartirse este pastel durante años? Porque la verdad es que este pleito lleva años. Carlos Slim ha sido multado por la Comisión Federal de Competencia Económica y ha interpuesto una serie de amparos para detener esas multas. Llevan años peleándose esto. Y entonces ahora encontraron que un buen árbitro sería el gobierno federal. Y ya no de ahora, sino desde el gobierno de Felipe Calderón, se ha venido dando publicidad, se ha venido dando atención a una reforma en las telecomunicaciones, que es esta. Nos dicen que descansa sobre 4 ejes. El primero es fortalecimiento democrático. Favorece la rectoría del Estado, o la fortalece. Qué bien, sin duda las telecomunicaciones es un bien nacional, y como tal, el Estado debe tener, digamos que la suficiente fuerza para regir, para dirigir o administrar incluso este bien nacional. Es como el petróleo, eso no me queda la menor duda. Dice también que por ahí, en otro eje, dijimos que la reforma de las telecomunicaciones descansa sobre 4 ejes. El segundo eje es más y mejores servicios a menor costo. Qué bueno, que nos va a costar menos. El tercero es regulación efectiva y combate a los monopolios. Relacionado con el segundo, tendremos un servicio a menor costo en la medida que haya menos monopolios o se logren eliminar. Y por último, el último eje es la justicia especializada, o sea, tribunales especializados y con mayor autonomía para poder, digamos, tener una acción más eficaz a la hora de imponer multas, a la hora de imponer sanciones. También, qué bueno que existe. Pero me voy a referir al primer eje, al fortalecimiento democrático. Decíamos que fortalece la rectoría del Estado, reconoce el servicio de las telecomunicaciones como un servicio público de interés general. Sin duda lo es, qué bueno que lo reconoce. Que lo reconoce también como un derecho humano el acceso a las tecnologías de información, es decir, que todo el mundo puede accesar al internet o, supongo yo, al uso de computadoras, entre otras cosas. Esa sería tecnología de información. Pero yo me pregunto, ¿realmente el que en la Constitución reconozcamos como un derecho humano el acceso a las telecomunicaciones o a las tecnologías de información, el que reconozcamos que es un servicio público de interés general, garantiza que tendremos ese acceso? ¿Nada más porque esté en la Constitución? La verdad, yo lo dudo. ¿Qué nos dice el artículo 25 constitucional? Que los mexicanos tenemos derecho a tener un salario remunerador y que es obligación del Estado el que ese salario remunerador exista. ¿Existe? ¿El salario mínimo es remunerador? Por supuesto que no, ¿verdad? Y está en la Constitución, artículo 25. Pues ahí puede estar, pero no porque esté ahí, existe en la realidad. Dice el artículo 4 constitucional, tenemos derecho a un medio ambiente sano, a disposición del agua para consumo personal para todo el mundo. Artículo 4 constitucional. Ahí está. ¿Lo tenemos porque está ahí en la Constitución? Pues por lo menos en el asunto del agua hay que preguntarles a los habitantes de Iztapalapa a ver si la tienen. ¿Tenemos un medio ambiente sano? Nosotros permitimos que a través de multas grandes corporaciones contaminen el ambiente, nada más paguen su multa, ¿o no? En el artículo 16 es posible el artículo 16 nos señala que no es posible que alguien
se le detenga por parte de la autoridad sin una orden de aprehensión expedida por un juez, que no puede ser retenido por más de 48 horas sin que el juez determine su situación jurídica, artículo 16 constitucional. ¿No acaso cuando vimos la película de Presunto Responsable o Culpable, no recuerdo exactamente el nombre, no salió ahí acaso el dato de que más del 80% de los que están presos en los reclusorios del país en 2 años no han visto al juez? En 2 años. Y la Constitución nos habla de 48 horas. Luego entonces, está en la Constitución, se cumple. Artículo 18 constitucional, que nos dice que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, el deporte, la salud, en síntesis, la reinserción a la sociedad. En la misma película que cité hace rato, nos dimos cuenta de que esto es un sueño. ¿No acaso salió ahí en la película que hay sobrecupo en las cárceles, duermen parados, algunos, o lo que le llaman ellos las tumbas o algo así, que es dormir en la parte de hasta abajo de la litera con una cobija ahí? Caray, ¿se están cumpliendo los derechos humanos de los presidiarios? No, está en la Constitución, ¿se cumple? Caray, que nos vendan que la reforma de las telecomunicaciones, por el hecho de incluir ese concepto en la Constitución, vamos a tener mejor acceso, que va a ser más barato, que va a ser para elevar la productividad, el crecimiento económico. Perdón, a las pruebas me remito, no sé si vaya a ocurrir o no. Tenemos, como estos 4 ejemplos que cité, un montón de artículos que están en la Constitución y que no se cumplen. ¿Por qué ahora habríamos de querer que este sí se va a cumplir? Nada más porque está en la Constitución. Nos dice la senadora Purificación Carpinteiro que se acabó el monopolio de la información, porque estos señores, los de las televisoras, daban información como querían, señalaban héroes o culpables de acuerdo a sus personales intereses, daban tiempo o no a quienes querían, y que ahora con esta ley eso se acabó. Perdón, senadora Carpinteiro, o diputada, perdón, que ya me confundí, pues yo no sé si vaya a ocurrir, nada más porque está en la Constitución que es un derecho humano el acceso a las tecnologías, o que es un servicio público de interés general. ¿Van a cambiar su política las televisoras? ¿Está segura? ¿Qué pasó cuando surgió TV Azteca? ¿No acaso muchos pensamos que por fin iba a haber una alternativa a Televisa, que ahora sí nos iban a dar información veraz? ¿Sucedió? Pues no, ahora tachamos a TV Azteca de lo mismo que tachamos a Televisa. Que va a haber 2 cadenas nacionales nuevas. ¿Van a ser realmente diferentes? ¿Que no hoy día hay otras alternativas como Canal 22, Canal 11, creo que ya no está Canal 40, pero bueno, o Canal 52? Hay otras alternativas. ¿Tienen rating? ¿El público las prefiere? Caray, creo que estamos siendo muy festivos, muy ilusos, quizás sea la palabra, con decir que porque elevamos a rango constitucional el servicio público de las telecomunicaciones y que es de interés general, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, señores, entendámoslo bien. Cuando el nivel cultural de nuestro país, de nuestros mexicanos, de todos nosotros, se incremente. Hoy día es una decisión de nosotros ver los noticieros de Televisa o ver el noticiero del Canal 11. Y aceptémoslo, la gran mayoría ve el de Televisa. Eso es una realidad, eso corresponde a nuestro nivel cultural. Y no vamos a elevar nuestro nivel cultural si no detenemos la pobreza. Ese es el punto, por ahí tenemos que empezar. Qué bueno que la reforma de las telecomunicaciones ponga atención en este punto. Qué bueno que se eleve a rango constitucional el servicio público de las telecomunicaciones, reconociéndolo como de interés general. Pero señores, eso, decir que porque hicimos eso tenemos resuelto el problema, eso es una mentira. Si no elevamos la educación,
de nosotros, los mexicanos, de las grandes mayorías, podrán hacer 20 reformas como esta, no va a pasar mucho. Necesitamos mejorar nuestro nivel de educación. Y no va a ocurrir eso mientras tengamos a casi 60 millones de mexicanos, o 60 millones, poco más de 60 millones de mexicanos sumidos en la pobreza, concentrados todo el día o la mayor parte del día en ver cómo obtienen el sustento diario. ¿Qué se van a andar preocupando? Que porque si el teléfono celular les cuesta más barato, o por si hay un mejor noticiero en la televisión. Qué bueno que les cueste más barato, pero les aseguro que no van a dejar de ser pobres porque les cueste más barato. Reflexionemos. Es el turno de nosotros los ciudadanos. Es educación lo que necesitamos, y para tener educación necesitamos combatir la pobreza. Soy servidor Rafael Leonardo Santibáñez Langle. Por favor, reflexionemos sobre este tema. Democracia y yo les damos las gracias. Hasta luego.